que el Espíritu Santo actualiza la iglesia con nuevos dones para que se continúe la expansión del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una lista, por supuesto que no pretendemos que esta lista sea una lista cerrada, pero una lista de estos dones las encontramos fundamentalmente en los capítulos 12 de Primera a los Corintios y también el capítulo 12 de Romanos, porque ya estudiamos en el Efesios capítulo 4 el domingo anterior. Así que hoy vamos a darle una revisión, vamos a leer lo que dicen estos textos. Y voy a estar leyendo Romanos del 4 al 11 y del 28 al 30. Perdón, primero los Corintios 12, del 4 al 11 y del 28 al 30. Y dice así: ahora bien, hay diversos dones. ¿Cómo son los dones? Diversos, ¿verdad? Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, a Él sea la gloria. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor, Jesucristo, ¿verdad? A Él sea la gloria. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios, nuestro Padre, que también a Él sea la gloria. Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así que la bendición, el don, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida no es para que te quedes con ello. Es para que lo uses para bendecir a los demás también. Si logras dedicarte a tiempo completo y logras incluso recibir remuneración de alguna forma, porque también la iglesia sostiene a las personas que invierten sus vidas en esos ministerios, pues gloria a Dios. Pero nuestros dones son para beneficio de los demás, para edificar a la iglesia. Amén. Amén. Así que dice así: para el bien de los demás. Versículo 8. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a estar viendo ese hoy. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, sanidad. A otros poderes milagrosos. A otros profecías, ya la vimos. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversas lenguas. A otros el interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, el Espíritu Santo, y a Él sea la gloria, quien reparte a cada uno según lo que Él determina. ¿Quién es el jefe? El Espíritu Santo. ¿Quién reparte? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Como Él lo determina. Amén. Y sigue diciendo a partir del versículo 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, ya lo vimos, en segundo lugar profetas también, en tercer lugar maestros también, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, a los que ayudan o sirven en el servicio, a los que ayudan a otros, los que administran, que son dones bien específicos, los que hablan en diversas lenguas. Y estas son preguntas que Pablo le hace a la iglesia. Oigan, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Amén. Y aquí ustedes vieron que Pablo hace una lista bastante amplia de dones. Y luego Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 12, también menciona algunos de ellos que ya mencionó en Corintios, pero añade otros y dice así a partir del versículo 4, Romanos 12 del 4 al 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, ¿verdad? Manos, brazos, piernas, cabeza, con muchos miembros. ¿Qué es lo que dice? Y no todos estos miembros desempeñan la misma función, por supuesto. También nosotros, siendo muchos, como cristianos, como pueblo de Dios, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes,
según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, Pablo aconseja que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, de líderes, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, misericordia, que lo haga con alegría. Un montón de dones, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Ahora, según estos dos textos bíblicos, tanto 1 Corintios capítulo 12 como Romanos capítulo 12, pues hay un sinnúmero de dones y por supuesto con el propósito de organizarlos, porque algunos de ellos se repiten y otros ya los hemos estudiado, vamos a seguir el consejo que Pedro, el apóstol Pedro nos da, porque Pedro hace una división entre los tipos de dones en sentido general. Y mira cómo lo presenta Pedro. Allí en Primera de Pedro capítulo 4 del 10 al 11. Miren lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, y aquí está la primera categoría, la categoría de comunicación. El que habla, el que tiene dones para comunicar algo, para hablar, dice, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Esto es serio. Porque Pedro está diciendo aquí, cuando le escribe a la iglesia, que cuando nosotros tenemos un don de parte del Espíritu Santo, no es para que nosotros andemos hablando lo que se nos ocurra o lo que querramos, sino que cuando lo ejerzamos para edificar la iglesia, sepamos que tenemos que hacerlo con dignidad, tenemos que hacerlo con seriedad, porque hablamos palabra de Dios. Amén. Cosa seria, ¿verdad? Dice, los que hablan, que lo hagan con diligencia porque expresan las palabras mismas de Dios. Ahora dice la otra categoría, el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pedro aquí dice, bueno, Pablo ha mencionado un montón de dones. Pero yo les voy a hacer la vida un poquito más fácil. Hay dones que son para hablar, para comunicar algo, especialmente cosas que vienen de parte de Dios, porque si el don viene del Espíritu Santo, necesitamos que la manifestación de ese don sea escuchada y sea vista, sea recibida de alguna manera, ¿verdad? Entonces Pablo ha mencionado muchos dones y algunos de ellos se enfocan en comunicar un mensaje de parte de Dios, comunicar lo que está en el corazón de Dios, comunicar algo que va a bendecir y a edificar a las personas a nuestro alrededor. Y otros se van a dedicar a dones que son más como para servir. Y esta es la categoría que Pedro pone. Hay algunos que se van a dedicar a hablar, hay otros que, porque esos son los dones que tienen, y hay otros dones que se van a enfocar en servir, en el servicio, en hacer cosas también para glorificar a Dios. Y esto es lo que vamos a hablar. Dentro de los dones que Pablo mencionó, pudiéramos clasificarlos. Aquellos que menciona Pablo de hablar, aquí en estos dos capítulos, Romanos 12 y también 1 Corintios 12, los de hablar son palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, lenguas, hablar lenguas e interpretar esas lenguas, animar o exhortar, y también el de profecía, el de maestros, el de pastores, el de apóstoles, el de evangelistas, los cuales ya también hemos cubierto. Ahora, dentro de los dones para servir, cosas que el Espíritu Santo puede capacitarte a ti para que le sirvas y sirvas a las demás personas, porque siempre nuestro servicio va a ir en una dirección doble.
hacia arriba sirviendo a Dios y de modo horizontal sirviendo a aquellos a nuestro alrededor. Y dice así, los dones de servir vienen siendo los dones de sanidad, los dones de milagros, que son dones diferentes, el don de fe, que también es diferente, el de discernir espíritus, administración, ayuda o servicio, socorrer a los necesitados, especialmente desde el punto de vista financiero, dirigir o ser líder, y compasión, o ese don de la misericordia. Por supuesto, no los podemos estudiar todos hoy. Así que nos vamos a enfocar hoy en los dones que son para comunicar, para hablar, para que las personas escuchen cosas que vienen de parte de Dios para sus vidas. Amén. Y dentro de estos dones están precisamente algunos como los que vamos a estar mencionando, al menos los que no hemos estudiado en el domingo anterior. Es importante que nosotros sepamos que Dios no nos creó solamente para comunicarnos y hablar acerca de la suegra y del primo y hablar mal del pastor y cosas como eso. Dios también nos creó con la capacidad de comunicar buenas noticias, de comunicar cosas hermosas, de bendecir a las personas a nuestro alrededor. De que cuando hablemos, como dice también Pablo en otra ocasión, que cuidemos nuestras palabras y que nos aseguremos que sirvan para adorar, alabar a Dios con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, ¿verdad? Pero que también sirvamos para enriquecer y bendecir el oído de las personas que nos escuchan. Para eso Dios ha puesto dones en su pueblo. Y estoy seguro que muchos de ustedes tienen dones de este tipo, porque recuerden que el Espíritu Santo normalmente no da un solo don a la persona, le da una variedad de dones. ¿Para qué? Para que puedan combinar unos con otros y puedan serle útil a él. Amén. Dice el primer don que vamos a estar viendo hoy, el don de la palabra de sabiduría. ¿A cuántos les gustaría tener aunque sea un poquito de sabiduría? ¡Ay, Señor! Aunque sea un poquito de sabiduría, dame, Señor. Aunque sea un poquito de sabiduría para que cuando yo abra mi boca. Ay. Palabra de sabiduría. En griego esta palabra viene del término sofía. El término sofía es la sabiduría que es revelación de las cosas profundas de parte de Dios. La sabiduría de la cual habla el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios no es la sabiduría humana, porque tenemos que hacer una diferencia. Cuando hablamos de la palabra de sabiduría, estamos hablando de un don del Espíritu Santo. Hay diversos tipos de sabiduría, ¿verdad? Hay gente que por viejo se convierten en gente sabia, porque tanto han tropezado en la vida que han aprendido 3 o 4 cosas, y cuando hablan uno se asombra. Y por lo general usted se encuentra en los posts, en las fotos esas de Facebook, una frase bonita, y entonces un viejito ahí donde me ha tocado muchas veces, viejito barbú y peludo así, y le ponen entonces esa frase. ¿Por qué? Porque está esta idea de que en la edad también hay sabiduría, ¿verdad? Esa es una sabiduría humana. Dicen también por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y es que el diablo está viejo. Y por eso, al ver tantas cosas que el ser humano hace y es capaz de hacer, pues en la maldad que tiene el enemigo, que el Señor lo reprenda, pues también confunde a muchas personas y logra atar a tanta gente como las tiene atadas, porque manipulan, porque esa sabiduría humana muchas veces se usa para manipular, y eso no es de Dios. La manipulación es del diablo. Así que Dios nos libre de ser personas que utilicen sea nuestra sabiduría humana, y mucho menos el don de Dios para estar manipulados, porque en la iglesia y en la familia de Dios no hace falta manipular, porque Dios quiere que seamos gente de verdad, que dice la verdad, que honra la integridad. ¿Amén? ¿Amén o después? Todavía no he empezado a pinchar. Bueno, la palabra de sabiduría es un don de Dios. Está la gente que tiene esa sabiduría humana, de por tantas experiencias que ha tenido, pues ya sabe cómo funciona la vida, mucho mejor que gente joven. Está la sabiduría que se adquiere de la literatura, de muchas personas que obtienen sabiduría de leer mucho, porque son
muy inteligentes y combinan lo que conocen con un poco de experiencia y realmente se convierten en personas que toman buenas decisiones. Está la sabiduría que Dios quiere que todos nosotros tengamos, la cual es la sabiduría que proviene del caudal de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el consejo divino para que tú y yo aprendamos a vivir de una manera que funcione, de una manera que realmente alcancemos propósito en nuestra vida y que podamos un día partir de nuestra existencia terrenal con tranquilidad y paz en el corazón porque vivimos en obediencia a Dios. Si usted es de las personas que buscan conocer la palabra de Dios y obedecerla, puede considerarse una persona sabia. Porque aunque no todas las cosas salgan como uno quisiera, el saber que uno está haciendo las cosas como Dios las aconseja, eso es suficiente para que tengamos ese sentido de alegría, de bendición, del deber cumplido, de haber alcanzado el propósito y sentido de nuestra existencia. Ahora, la sabiduría como don del Espíritu Santo, esa palabra de sabiduría, va más allá de aquello de que podemos alcanzarlo nosotros por nuestras propias cuentas. Y ahí es donde está la diferencia. La palabra de sabiduría no es que es una persona que sabe mucho y porque ha vivido mucho o porque ha estudiado mucho la Biblia, lo cual es bueno y digno de realmente de escuchar. La palabra de sabiduría como don del Espíritu Santo es algo que va a un nivel más allá. Porque es la sabiduría, una sección, un fragmento, un granito de arena de lo que es la sabiduría de Dios en la vida de la persona. Y eso se comunica a través de la palabra. Por ponerle solamente unos ejemplos, nos encontramos que la palabra de sabiduría funciona como respuesta a la pregunta de cómo hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios conoce que me conviene hacer en estos momentos. ¿Cómo lo hago, Señor? Ese don de sabiduría responde a esa pregunta. Y dice allí, o encontramos en la Biblia, el ejemplo de José. José en el Antiguo Testamento, uno de los 12 hijos de Jacob, de los que formaron la nación de Israel. José era un hombre que en sus inicios, en su juventud, muy torpe en su lengua, probablemente, quizás un poquito arrogante o lo que sea, sufrió mucho a lo largo de su vida. Pero Dios le había dado el don de interpretar sueños. Y en una ocasión, pues, finalmente, después de haber sufrido mucho, pues Dios le da la oportunidad de interpretar el sueño del faraón de Egipto, que en aquellos tiempos era la persona más poderosa en todo el mundo conocido. Y este hombre tuvo un sueño y no sabía su interpretación. Dios le da a José la interpretación de este sueño. Ahí está otro don presente, pero que es más bien relacionado con interpretar sueños. Pero ¿dónde viene la palabra de sabiduría? Cuando Dios le da a José no solamente la interpretación de lo que significaba aquel sueño para Faraón, lo cual eran 7 años de abundancia que iban a ser seguidos por 7 años de escasez. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo sobrevivimos a 7 años de escasez? Porque yo no sé ustedes, pero nosotros a veces vamos a la tienda, compramos un carrito lleno de comida el domingo o el lunes y ya a los 2 o 3 días. Y bueno, ¿dónde metimos todo eso? ¿Por qué? Porque cuando tenemos abundancia, muchas veces desaprovechamos. Y el ser humano funciona así, tristemente, quizás en nuestra naturaleza caída. Pero la realidad es que 7 años de abundancia no iban a ser suficientes para que en nuestra propia sabiduría lográramos solucionar el problema ¿Cómo sobrevivimos después de esos 7 años de abundancia? Porque vienen 7 años de escasez. Lo que normalmente cualquier persona logra acumular en tiempo de abundancia, en su sabiduría humana, no le alcanza para sostenerlo, para que abunde en la casa durante el mismo tiempo en que tuvo el tiempo de abundancia. Ahí es donde vino el don de sabiduría en la vida de José.
Y José recibió de parte de Dios la manera en la cual podían hacer un plan para que se resolviera ese problema. Y lograron acumular suficiente durante el tiempo de abundancia para ir más allá en el tiempo de escasez, incluso ayudando a las naciones alrededor de Egipto. Y por esa razón Dios mismo tocó el corazón del faraón y el faraón puso a José en lugar de alta estima. ¿Por qué? Porque recibió del Espíritu Santo sabiduría de cómo aplicar, de cómo resolver un problema, de cómo descifrar un código, de cómo realmente llevar a una solución un momento determinado de crisis. También encontramos en la Biblia la historia de Salomón. Salomón era un hombre que era hijo de un rey, hijo del rey David. Y cuando le tocó pues ser rey por el fallecimiento de su padre, pues una de las situaciones en las cuales él se vio es que él se dio cuenta y le dijo: Señor, yo no puedo dirigir este pueblo, no tengo ni idea de qué voy a hacer. El Señor le dijo: pídeme lo que tú quieras. ¿Y qué fue lo que pidió este hombre? Sabiduría para guiar a su pueblo. En muchas otras cosas metió tantas patas como tuvo, pero en la dirección de su pueblo, mantuvo a su pueblo por 40 años fuera de las guerras. El pueblo prosperó, el reino realmente se expandió y demás. Bueno, una de las historias que cuentan de cómo Salomón demuestra esta sabiduría es cuando vienen dos madres delante de él, porque el rey funcionaba también como juez en aquel tiempo. Vienen dos madres de niños recién nacidos y con ellas vienen soldados. Las dos madres decían ser la madre de aquel niño que había quedado vivo y ninguna de las dos reconocía al niño que había muerto por accidente durante la noche. ¿Y qué es lo que dijo Salomón? Tráigame una espada. Voy a cortar el niño vivo por la mitad y así se acaba el conflicto entre ellas. Todo el mundo se asombró y una de las mujeres, una de las madres dijo: no cortes al niño, dáselo a ella. Yo prefiero que esté vivo y no que muera. Y Salomón, en esa sabiduría que recibió de parte de Dios, como don de parte de Dios, dijo: ella es la madre, porque prefería que el niño se mantuviera vivo. La otra ya habían perdido a su hijo, así que le daba lo mismo y prefería, porque así hay gente a veces, gente que prefiere quedarse ciega por ver a otra persona tuerta, como dicen por ahí, ¿verdad? Que prefieren que otro sufra con tal de que, aunque ellos sufran más todavía, pero prefieren ver a otras personas sufriendo. Y Salomón, en la sabiduría de parte de Dios, pudo distinguir eso. Quiero que entiendan, la palabra de sabiduría es el don que Dios le da a muchas personas en momentos en que necesita una solución, un problema resuelto con determinación, con una explicación o lo que sea. Pero Dios le da la capacidad a esas personas de presentar una solución que no es necesariamente algo que hubiera venido a la mente por esfuerzo o conocimiento o experiencia humana. ¿Estamos aquí? Es un don que puede o no ser permanente en la vida de las personas. Hay personas que lo tienen de una manera más permanente y no es que todos los consejeros ni todas las personas que dan un buen consejo tengan este don de parte de Dios, pero sí es un don que normalmente uno lo encuentra en personas que se dedican a la consejería, a la enseñanza, a la ayuda en la negociación de conflicto. Es que Dios quiere que ese tipo de personas tengan ese nivel de sabiduría para que realmente ayuden a la iglesia, ayuden a los que están realmente pasando por situaciones difíciles. Además de la palabra de sabiduría viene la palabra de conocimiento. Este es un don diferente. La sabiduría responde a cómo hacer las cosas, ¿verdad? El conocimiento son cosas que Dios revela que existen, han existido o van a existir en la vida de una persona y que muchas veces ni siquiera la persona sabe que existen y otras veces la persona lo tiene como un secreto. Es la capacidad que Dios le da a determinadas personas en determinadas circunstancias
para que con el propósito de que se convierta la persona, o sea sanada, o sea confrontada, o animada, o lo que sea, pero Dios revela algo que solamente esta persona lo podría saber por intervención divina. ¿Ok? Esta es la palabra de conocimiento. Es la palabra que realmente, o es la palabra que uno comunica y que responde a la pregunta de qué. ¿Qué cosa es? ¿Qué es lo que está escondido? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y Dios lo revela con el propósito de que se resuelva ese problema o que la persona vea el poder de Dios en su vida. Es una fracción mínima de lo que Dios conoce, porque nuestro cerebrito, por muy inteligente que pensemos que somos, nuestro cerebrito no puede aguantar todo el conocimiento de Dios, ni siquiera una parte significativa. Así que Dios en determinado momento, por una situación específica, podría revelarle a alguien algo que está sucediendo en la mente, en el cuerpo, en el corazón de una persona, en una situación determinada, sea en la iglesia o en la sociedad. Dios revela algo desconocido para esa persona que solamente lo podría saber por intervención divina. Ahora, ¿esto cómo se recibe? Muchas veces el Espíritu Santo revela este tipo de cosas a través de un sueño o de una visión, a través de palabra audible, de acuerdo a la relación que quiera tener Dios con esa persona a quien le da el don, lo cual también por lo general se ve en personas que lo reciben por un momento determinado, porque es uno de esos dones, como también el don de sabiduría, que solamente nuestro sistema, nuestra vida solamente puede aguantar de manera saludable un fragmento muy pequeñito de lo que Dios conoce, pero Dios lo comparte con nosotros para la edificación de la iglesia, para la solución de un problema determinado. Y muchas veces este don de palabra de conocimiento se vincula con otros dones, y estos otros dones o ministerios son, por ejemplo, el evangelismo, cuando Dios le revela algo a alguien que está compartiendo el evangelio sobre la vida de la persona que está recibiendo el mensaje. Y por esa revelación, este predicador o este evangelista le dice a la persona qué es lo que está pasando en su corazón. O le habla a la persona: Dios me dice que tú tienes esta situación o que tú tienes este problema y Dios quiere trabajar en esa área. Entonces las personas que están recibiendo el mensaje de fe dicen: oh, realmente eso yo no se lo había dicho a nadie. Realmente Dios es verdad, Dios es real. Y eso funciona para que las personas también puedan ablandar su corazón delante del Dios Todopoderoso y puedan salvarse. Las personas con el don de sanidad, luego vamos a hablar de esos dones el próximo domingo, pero las personas con el don de sanidad pueden estar orando por un enfermo que quizás ni la persona sabe cuál es su enfermedad, y esa persona que tiene el don de sanidad también recibe esta palabra de conocimiento y le dice al enfermo: tu problema es tal cosa, tu problema es tal cosa, en el nombre de Jesús, y sea sanado. Esa persona no solo recibe sanidad, sino que también recibe la demostración del poder de Dios. Yo no sé de ustedes, pero yo deseo ver la presencia, yo deseo ver la multiplicación de los dones de Dios también en su pueblo. Amén. La palabra de conocimiento se vincula también en la consejería, se vincula con la palabra de sabiduría, se vincula también con las profecías, cuando Dios le da a conocer algo a alguien con un propósito determinado en relación con la iglesia o con la vida personal de alguien. Ahora, en la Biblia encontramos también que hay un sinnúmero de ejemplos, pero Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, y los que no conozcan la historia la pueden encontrar allí en Juan capítulo 4, esta mujer hablando con Jesús le dice que él tiene agua viva, y ella le pide agua y le dice: bueno, ve y busca a tu esposo. Y dice: ah, no, yo no tengo esposo. Y Jesús le dice: bien has dicho, porque 5 esposos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. Cosa seria.
cosas que las personas hacen en secreto, Dios las revela a alguien en específico, con el propósito de que la persona pueda recibir el testimonio del poder y el amor de Dios. Daniel recibe de Dios revelación del sueño de Nabucodonosor. En la Biblia, aquí en Daniel capítulo 2, nos encontramos la historia de que un rey tuvo un sueño. El rey se levantó un poco perturbado y tuve un sueño importante, pero no me acuerdo del sueño. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Daniel no solamente recibió la revelación de qué había soñado aquel hombre. En un sueño él recibió, o en una visión, Daniel recibió el sueño y evitó la muerte de tanto de él como de las demás personas que iban a ser asesinados, porque ninguno de los otros brujos, ni ninguno de los otros astrónomos, ni astrólogos de allí del rey pudieron descifrar qué es lo que había soñado. Dios le reveló a Daniel qué es lo que había soñado este rey. Eso no es posible, ¿verdad? Dios lo hace posible porque Dios lo sabe todo. Pero no solamente Dios le reveló a Daniel qué es lo que había soñado el rey, sino también le reveló a Daniel el significado profético de cada uno de esos elementos del sueño que había tenido el rey. Y así por el estilo hay un sinnúmero de ejemplos. Hay otro ejemplo rapidito: Ananías y Zafira. Eran dos personas que fueron recién convertidos en el tiempo del Nuevo Testamento, después del Pentecostés, allí en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, nos encontramos la historia de Ananías y Zafira. ¿Qué es lo que pasa con estos dos? Tenían quizás una propiedad extra, una casa que no usaban o que la rentaban, o lo que sea. Había un movimiento en que muchas personas, pues, se les brotaba generosidad y vendían sus propiedades y traían o todo el dinero de la venta o parte del dinero de esa venta y lo ponían a los pies de la iglesia para que fueran usados en ayudar y alimentar a gente necesitada. Hermoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensaban Ananías y Zafira? Vamos a vender aquella casa que no estamos usando. O como sea. Vendieron una propiedad, pero dijeron, ok, vendimos la propiedad. Probablemente ya todo el mundo sabe que vendimos aquella casa y que la vamos a dar una ofrenda en la iglesia. Vamos a tomar parte de ese dinero y vamos a quedarnos con ese dinero para nosotros. Pero vamos a decir que estamos entregando todo el dinero de la venta, porque había quizás ese orgullito en el corazón de ellos, en que querían aparentar más de lo que realmente eran. No sé si conocemos gente así, pero oremos por ellos, ¿verdad? Este tipo de personas realmente es un problema serio, este tipo de cosas. Cuando llegan delante de Pedro, le dicen a Pedro: mira, aquí está el dinero de la casa que vendimos para la gloria de Dios. Pedro recibe palabra de conocimiento. El Espíritu Santo le dice: ellos están mintiéndome a mí. Ellos están diciendo que están dando toda la ofrenda cuando en realidad solamente están dando parte de ella, parte del dinero. Están queriendo aparentar más de lo que son. Y entonces Pedro les dice: ¿por qué han hecho eso? Ustedes pudieron haber sencillamente se hubieran podido quedar con todo el dinero porque la propiedad era suya. No tenían que haber ofrendado nada. Pero si deseaban ofrendar, ¿por qué no fueron íntegros? ¿Por qué realmente no dijeron que era parte de todo lo que habían vendido? Y no hubiera habido ningún problema, no hubieran dicho nada, no hubieran llegado aquí diciendo que, esto es todo todo el dinero que tenemos y esto todo lo vamos a poner a los pies de la iglesia. Porque no me han mentido a mí, le dijo Pedro. ¿Le mintieron a quién? Al Espíritu Santo. Y eso es cosa seria. Y gracias a Dios, pues eso no sigue ocurriendo con mucha frecuencia, que nosotros sepamos, pero que Dios nos libre. Porque es una cosa seria. Dios no quiere que tampoco nosotros andemos viviendo una vida de mentira, una vida de falsedad. Y Dios le revela a través de la palabra de conocimiento, a través de este don, este regalo de un poquito de conocimiento.
Dios no le reveló toda la vida de Ananías y Zafira a Pedro. Solamente le reveló ese fragmento de conocimiento. Así que si alguien en algún momento viene a su vida porque Dios le reveló algo importante sobre usted o algo importante sobre la iglesia, no tenemos por qué andar teniendo miedo de ese tipo de personas. Porque ya sabe todo de mi vida. No, Dios revela lo que la persona necesita saber para que se demuestre su poder. Porque tampoco nosotros podemos manejar de una manera saludable todo el conocimiento de la vida y la intimidad de las personas. Y Dios no quiere que nosotros tengamos tanto poder tampoco. Así que la palabra de conocimiento es ese poquito de conocimiento sobre algo específico que Dios quiere usarlo para la edificación, para la conversión, para la confrontación de alguien, para que esa persona cambie y sea transformada y vuelva a los caminos de Dios. Probablemente, siempre que Dios lo use con nosotros, vamos a tener la oportunidad, si es para confrontación, de arrepentirnos. Y si es para bendición, pues aceptarlo y obedecer a Dios en lo que Él nos aconseje. Está algo que es un poco más conocido, pero que también bastante de mucho debate. Y son los dones de hablar e interpretar las lenguas. El don de lenguas es básicamente entendido de dos maneras, pero pudiéramos generalizarlo como que es la habilidad que el Espíritu Santo le da a quien Él quiere, y Pablo dice que no es a todo el mundo, pero que el Espíritu Santo le da a las personas para que puedan hablar dos cosas fundamentales o una de ellas. Una de las formas de ejercer el don de lengua lo encontramos allí en Hechos capítulo 2. Que los apóstoles, después que estuvieron orando y buscando la presencia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicarle en diferentes idiomas a las personas que habían allí en Jerusalén para que escucharan el mensaje de salvación y se convirtieran. ¿A qué se refiere este segmento de hablar en lenguas? Es la capacidad que Dios le puede dar a alguien con el propósito específico que Dios quiera, para que una persona determinada que habla en otro idioma escuche el mensaje de salvación, o escuche una palabra profética, o escuche lo que Dios quiera que esa persona quiera escuchar, pero en un idioma que quien lo está hablando de parte de Dios nunca lo había estudiado. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa habilidad para hablar inglés, verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero el don de lenguas, cuando lo vemos de esta manera como lenguas humanas, es la capacidad, la habilidad que Dios le da al ser humano para hablar un idioma que esa persona no dominaba, no había estudiado, no conocía. Como que a mí ahora, porque Dios quiera que yo le hable de Cristo a un árabe, me comience a ayudar a hablar en su idioma. Yo nunca he hablado, ni escrito, ni entendido el árabe, pero por el poder del Espíritu Santo, no sé, quizás estamos sentados en un avión, estamos sentados uno al lado del otro. El Espíritu Santo me llena en ese momento y me usa con el don de hablar en árabe. Y taca, 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 taca. Y le hablo el mensaje de salvación a ese hombre. Renuncia a sus pecados, a su fe y abraza a Cristo. Eso es una forma de hablar en lenguas. Ahora, la otra forma de hablar en lenguas, que es la más común y es también la más abusada, pudiéramos decir, porque se ha malinterpretado y se ha mal usado muchísimo, es la de hablar en lenguas angelicales o lenguas celestiales. No sé si ustedes recuerdan que en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice Pablo: si yo hablara en lenguas humanas o angelicales, pero no tengo don. Soy como un platillo que está haciendo ruido ahí, pero lo que hace es molestar, lo que hace es estorbar. Porque, por supuesto, esto es uno de los principios que estuvimos viendo hace un par de domingos, que los dones se tienen que someter también a estos principios como el amor. No son para que nosotros abusemos de esos dones, ni para que estemos tampoco manipulando a las demás personas con estos dones, sino que siempre deben hacerse en amor. Bueno, el hablar en lenguas angelicales o celestiales es
la habilidad que el Espíritu Santo nos da de hablar en un idioma que no es humano. Pudiéramos decir, el idioma del cielo o el idioma de Dios, como otras personas pudieran definirlo de alguna manera. Nosotros nos encontramos allí que la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Dice Pablo allí en 1 Corintios 14, versículos 2 y 5. Porque el que habla en lenguas no habla para los demás, sino para Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios del Espíritu. Versículo 5 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizar. Y dice entonces, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, cuando hablamos de las lenguas angelicales o las lenguas celestiales, es un idioma que no es humano. No es algo que podemos estudiar en la escuela. No es algo que tampoco lo podemos ejercer por esfuerzo propio. Una de las formas en las que se ha abusado el don de lenguas es que muchas veces a las personas en determinadas iglesias o en determinadas culturas les dicen, mira, si tú repites aleluya muchas veces seguido, rápido, aleluya, se te va a enredar la lengua y ya vas a estar hablando en lengua. Mentira. Estás hablando de una falsedad, estás probablemente falseando lo que es don del Espíritu Santo para el ser humano. Y así otros dicen, no, si repites alabanza, se te enreda la lengua. Eso es pecado, eso es querer aparentar tener lo que solamente el Espíritu Santo le puede entregar al ser humano. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre. Ese don es como pudieran algunas personas describirlo cuando hay tiempo de guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos o la mayoría de las partes que están en guerra utilizan un código secreto para comunicarse, de manera que nadie más que no forme parte de ese equipo conoce cómo descifrar ese código. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Que pueden hablar por la radio, pueden mandarse mensajes de todo tipo y solamente lo entienden o lo comprenden y lo pueden descifrar aquellas personas que lo conocen, que han estudiado. En el caso nuestro, como cristianos, el don de lenguas es algo que solamente conoce Dios y su equipo. Y solamente por la participación divina del Espíritu Santo, la persona lo puede recibir para hablarlo de manera genuina y también para interpretarlo. ¿Cómo se usa el don de lengua? Bueno, el consejo bíblico es que, según allí 1 Corintios 24, 23, dice, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? No sé si les ha pasado que ustedes han visitado o han escuchado de personas incrédulas que han visitado iglesias donde es muy común que en determinados momentos todo el mundo comienza a hablar en lenguas y que quizás hayan dado un mal criterio. Yo me sentí incómodo o me sentí mal, no entendía nada, no sabía qué pasaba y me fui. Yo conozco personas así, que a causa de una especie de abuso, por así llamarlo, pues las personas que no están familiarizadas con eso y no lo entienden, lo ven como que es una locura, lo ven como que es algo que ellos no quieren formar parte de eso. Y entonces en esas circunstancias se convierte en algo que es piedra de tropiezo. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el consejo que nos da Pablo? Dice allí a partir del versículo 26, 1 Corintios 26 al 28. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuanto más, tres, cuanto mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Y si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno
hable para sí mismo y para Dios. ¿Cuál es el consejo de Dios? En primer lugar, el consejo de la palabra de Dios es que nunca el hablar en lengua, ninguno de los dones deben ser el centro del culto o de la adoración. No importa cuál sea el don, ni siquiera el don de la predicación, el don del ministerial del pastor, ni siquiera el pastor debe ser el centro de atención en el culto, ni los cantantes, ni los músicos, ni los que tengan ningún don, porque cuando venimos a la casa de Dios, ¿a quién venimos a adorar aquí? ¿A quién venimos a prestarle atención? Pues a Él sea toda la gloria, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor para que circule la sangre. Para que circule la sangre, Señor. Es importante que tú y yo entendamos esto. Bueno, a modo de conclusión, pudiéramos decir, hablar en lenguas es bíblico y no debe ser limitado. Dios usa las lenguas para nuestra edificación personal y por lo tanto solo debe usarse de manera privada o en voz baja. Si estamos en un culto y alguien recibe en ese momento el toque del Espíritu Santo y siente hablar en lengua, puede hacerlo porque cada uno de nosotros lo puede controlar. Se puede hacer en voz baja para usted mismo, porque al final Dios no es sordo y le escucha. Puede hacerlo también en voz baja para no causar desorden o confusión. Solo debe hablarse en público cuando la persona ha recibido el don de interpretación y puede comunicar el mensaje de parte de Dios a toda la iglesia en un idioma en que todos entiendan. Si no hay interpretación, debe hablarse de manera privada. Cuando alguien recibe un mensaje para la iglesia en forma de lenguas o en forma de profecía, con en forma de profecía o de lengua, con interpretación, compártalo primero con el pastor, especialmente si estamos en una etapa inicial en la que no conocemos completamente qué es lo que está pasando. Compártalo primero con el pastor de la iglesia para que se mantenga el orden en el culto y para que se mantenga el enfoque en la adoración a Dios, y cuando se le dé ese espacio, comuníquelo con humildad. Entonces, básicamente, el don de lenguas es bíblico, pero no para usarlo o no para abusar de él, sino que es fundamentalmente para la edificación propia. Y por eso lo mantenemos de una manera privada. Y solamente cuando hay interpretación para ese mensaje en lenguas, y Dios la proveerá cuando sea para la edificación de todos, entonces se podrá hablar en voz alta. A este don queremos terminar. Bueno, el don de interpretar lenguas, bueno, ya lo hemos hablado, es básicamente la habilidad de codificar o descifrar el mensaje de ese hablar en lenguas como don espiritual en la vida de alguien. Alguien habla en lenguas y dice, yo no me voy a poner a jugar con eso. Alguien dice algo en lengua, ¿verdad? Y otra persona dice, Dios está hablando para toda la iglesia. O Dios me dio la interpretación. O alguien tiene un mensaje en lengua para la iglesia y Dios quiere que yo lo interprete, porque esa persona ya conoce que ha recibido el don de interpretar lenguas. Y entonces se comparte para la iglesia. 1, 2 personas. Cuando más, 3 personas es lo que aconseja Pablo, para que esa experiencia no se convierta en el centro de adoración, sino que sea para Dios. Ahora, finalmente, como dones de comunicar o de hablar, y perdónenme que me extienda un poquito, pero ya este es el último. Así que, ánimo. Si quiere ponerse de pie, pues lo puede hacer. Es el don de animar, de exhortar, lo cual significa en el griego acompañar y consolar. Cuando Pablo habla acerca de este don, es aquellas personas que han recibido de parte de Dios no solamente el tiempo, el deseo, la disposición, pero han recibido de parte de Dios, del Espíritu Santo, palabra para que puedan realmente dar consuelo y para que puedan tener tiempo para acompañar a determinadas personas que estén pasando por un momento difícil. Así se le llama también al Espíritu Santo. La palabra griega es parakleto, y al Espíritu Santo se le considera el parakleto
Jesús cuando habló de que iba a mandar el Espíritu Santo allí en Juan 14, del 16 al 17, dijo así: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, Paracleto, le dará otro consolador. ¿Para qué? Para que los acompañe siempre. Y el Espíritu de verdad. Es decir, Jesús se iba a ir a su trono, pero le dijo a la iglesia: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dejar a alguien que los va a acompañar y que además les va a brindar consuelo. Esa misma palabra es la que se refiere con el don de animar o exhortar. Es ese paracleto, es ese tipo de personas que tienen pasión por aquellos que están enfrentando algún momento de frustración o desánimo y son capaces de tener la disposición, el tiempo y también la asertividad para que puedan estar presentes en la vida de esa persona por cuanto tiempo lo necesiten, y que cuando hablen a esas personas para animarlo, no lo hacen con palabras humanas o no lo hacen con palabras de su propio corazón o de su propia mente, sino que el Espíritu Santo pone palabras en ellos para que cuando la persona escuche sea realmente reconfortada, la persona sea consolada, la persona termine aquella conversación y pueda ponerse de pie y decir: no me voy a rendir, en el nombre de Jesús voy a seguir adelante, voy a luchar, porque eso es lo que se refiere con palabra de ánimo. Cuando una persona tiene este don, lo cual es muy necesario en la iglesia, estamos hablando de gente que les apasiona estar con aquellos que están tristes, aquellos que están frustrados, aquellos que están dolidos, aquellos que están caídos, y la palabra que le comparten a ese tipo de personas es una palabra de esperanza. Es una palabra que los levanta, los afirma y les da esperanza para seguir adelante. Sienten la presencia de Dios cuando reciben palabras por parte de estas personas. ¿Quiénes quieren los dones del Espíritu Santo? Si tú quieres que el Espíritu Santo siga revelándote tus dones, ponte de pie. Ponte de pie para que estemos orando juntos, Carlos. Ponte de pie para que cada uno de nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy y soy como una vasija en tus manos. Señor, yo quiero que tú trates con mi vida. Señor, yo quiero que trates conmigo. Yo quiero dejar de funcionar en lo meramente humano. Quiero comenzar a funcionar a nivel espiritual. Señor, quiero comenzar a funcionar, a ser instrumento de tu Espíritu Santo. Derrama sobre mí, Señor, tus dones. Y si ya los has derramado y yo he sido tan distraído o tan ciego que no los he visto, Señor, te pido que tú te levantes con poder en mi vida, Señor. Y que tú rompas toda barrera humana, Señor, que pueda estar estorbando mi experiencia contigo, para que yo me deje usar.